Un cordial saludo. Les habla el padre Fernando Cárdenas. Uno de los grandes desafíos que afronta el hombre en el mundo de hoy es el relacionado con la inteligencia artificial y con las redes sociales. Y dejando desde ahora, desde el comienzo de este programa, muy en claro que de por sí ni la inteligencia artificial ni las redes sociales son malas, pero conllevan amenazas, desafíos para el hombre. De hecho, el Papa León XIV, explicando que por qué, cuál fue la razón que lo llevó a tomar este nombre, él decía que al anterior León, a León XIII, le había correspondido afrontar el desafío de la revolución industrial. Pues bueno, decía León XIV, ahora viene una revolución que es la revolución tecnológica, la revolución de la inteligencia artificial que conlleva desafíos para la dignidad humana, para la justicia y para el trabajo. En un editorial publicado en mayo del 2025, el 19 de mayo del 2025, del Observatorio Romano, se publicaba este editorial con el título León XIV, la inteligencia artificial grabada en su nombre. Esto pone de presente la importancia, la relevancia que este pontífice le da al tema de la inteligencia artificial. Desafíos grandes para la dignidad del hombre. Por eso, en este programa quiero hablar sobre aspectos de esos desafíos y también quisiera hablar sobre la ayuda que dan los ángeles ante estos desafíos que no son cualquier tipo de desafíos. Está en juego, está comprometida la dignidad del hombre y el trabajo del hombre. Antes de continuar, quiero agradecerles a aquellas personas que se han hecho miembros de este canal. Y quiero también invitarte a ti para que te hagas miembro de este canal. Tendrás acceso a material de manera preferente. Podrás ver el contenido de este canal de primeras, antes que el público en general. Después, el material se publicará para cualquier persona que lo pueda ver, pero los miembros tendrán acceso de manera preferente al contenido de este canal. Podrán hacer comentarios y podremos tener encuentros en vivo para compartir temas sobre angelología, temas de interés, temas de actualidad que le resulten interesantes a los miembros de este canal. Asimismo, para aquellos que se hagan miembros, tendrán pues una santa misa por sus intenciones, y esto de manera mensual. A aquellas personas que por alguna u otra razón no se hagan miembros, les pido el favor de que se suscriban al canal, de que le den like al video y de que lo compartan y comenten. Quisiera oír sus comentarios, leer sus comentarios, pues porque me resultan muy útiles, porque son una manera de retroalimentarme y saber más o menos qué es el tema de interés que a ustedes les gustaría que se tocara en este canal. Además, es una ayuda porque el algoritmo de YouTube es muy difícil que YouTube posicione un canal que trate sobre ángeles y demonios de acuerdo a la doctrina católica de la Iglesia. Es muy difícil. YouTube
premia o no sé cómo decir, prioriza algoritmos sobre ángeles y demonios, pero de la nueva era. Para eso sí hay millones de visualizaciones, carta abierta, pero para un canal como este, que hasta donde yo conozco es uno de los pocos canales que se dedica casi que en su totalidad a hablar sobre este tema tan importante y tan necesario para nuestra vida cristiana como es la de los ángeles y los demonios. Así que los invito a que se hagan miembros, se suscriban al canal, le den like al video, lo compartan y hagan sus comentarios. Es muy importante y no se imaginan la manera como pueden ayudar a continuar divulgando este mensaje tan bello y tan importante que es el relacionado con los santos ángeles. Dejando ese paréntesis, volvamos a este tema de estos desafíos que nos presenta la inteligencia artificial y las redes sociales. El Papa Juan Pablo II, antes de ser elegido, es decir, como cardenal Karol Wojtyła, en 1977 él participó de un congreso eucarístico en Pensilvania, 2 años antes de ser papa. Y en ese congreso él dio unas declaraciones que es necesario recordar, es necesario volver a traer a la memoria estas declaraciones que dio Karol Wojtyła en 1977 en Pensilvania, Estados Unidos. Él dijo lo siguiente: estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que la humanidad jamás haya pasado. Estamos ante la contienda final entre la Iglesia y la anti-Iglesia, el Evangelio y el anti-Evangelio. Esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina providencia y es un reto que la Iglesia entera tiene que aceptar. Esto lo dijo en 1977. La confrontación histórica más grande que la humanidad jamás haya pasado. Antes de que hubiera inteligencia artificial, redes sociales, donde la batalla se hace cada vez más espiritual. Ya iremos a hablar sobre esto. Bueno, en ese momento el cardenal Wojtyła decía: esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina providencia. Hace parte de ese plan de Dios. Pero es un reto que la Iglesia tiene que aceptar. No nos podemos quedar callados, no podemos cerrar los ojos ante estos desafíos que en última instancia son desafíos para la Iglesia y que en muchos aspectos conllevan es un anti-evangelio. Benedicto XVI, él decía que la verdadera amenaza para la Iglesia está en la dictadura mundial de las ideologías aparentemente humanistas, contradiciendo lo que queda excluido del consenso social básico. Esto lo dijo a Peter Sewall, ese periodista alemán, en su biografía Mi vida, publicado en el año 2020. La verdadera amenaza para la Iglesia está en la dictadura mundial de las ideologías aparentemente humanistas. Es decir, el cardenal Wojtyła, 1977, nos ponía de presente que estamos en la confrontación histórica más grande entre la Iglesia y la antiiglesia, entre el Evangelio y el antievangelio. Benedicto XVI en el 2020
Él decía que la amenaza más grande son dictaduras que se disfrazan como humanistas. Un teólogo moral que fue miembro de la Academia Pontificia para la Vida durante el pontificado de Benedicto XVI, él viene esto es recogido por un portal católico, El Debate, portal de noticias, El Debate, en su sección de religión, publicado el 20 de mayo del 2023, donde este teólogo moral, John Haas, afirmó en que tuvo una conversación con el Papa Benedicto XVI en el año 2014, donde el Papa Benedicto XVI, casi que con una visión profética, le habría dicho a este John Haas, a este teólogo miembro de la Academia Pontificia para la Vida, que el próximo gran desafío al que se enfrentará la Iglesia es la ideología de género y será la rebelión definitiva contra Dios. Creo que ahí hay un punto de unión entre la visión de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Porque Juan Pablo II, al hablar de esa gran confrontación entre la iglesia y la antiiglesia, entre el evangelio y el antievangelio, pues Juan Pablo II habló de esto 2 años antes de su pontificado. Y Juan Pablo II es considerado como el Papa de la familia. Fundó el Instituto Juan Pablo II para los estudios de la familia, del matrimonio. Y Benedicto XVI, en el 2014, viene a hablar de el gran desafío al cual se enfrentará la Iglesia, que es la ideología de género, y en palabras de Benedicto XVI, será la rebelión definitiva contra Dios, la ideología de género. Y es que Benedicto XVI, recordemos ese discurso de Navidad en el año 2012 a la Curia Romana, donde él habla que la filosofía del género, él dice, y lo recojo aquí textualmente, según esta filosofía, hace referencia a la ideología del género, el sexo ya no es un elemento dado de la naturaleza que el hombre tiene que aceptar y darle sentido personalmente. Es un rol social que elegimos para nosotros mismos, mientras que en el pasado fue elegido para nosotros por la sociedad. Solo existe el ser humano abstracto, que elige por sí mismo cuál ha de ser su naturaleza. El hombre niega tener una naturaleza preconstituida por su corporeidad que caracteriza al ser humano. Juan Pablo, el Benedicto XVI, en este discurso de Navidad, está diciendo que hoy, con esa ideología de género, se vacía al hombre. El hombre ya no tiene en cuenta su cuerpo, que es algo que caracteriza al hombre, sino que el hombre elige por sí mismo cuál ha de ser su naturaleza. Y continuaba Benedicto XVI diciendo, niega la propia naturaleza y decide que ésta no se le ha dado como hecho preestablecido, sino que es él mismo quien la debe crear. Y allí Benedicto recuerda el relato de la creación en el libro del Génesis, según el cual ser creado por Dios como hombre y mujer pertenece a la esencia de la criatura humana. Esta dualidad, varón, mujer, es un aspecto esencial de lo que es ser humano, según lo ordenado por Dios. Pero precisamente
Continúa Benedicto XVI, esta dualidad, ser hombre y mujer, es lo que se impugna hoy día. Ya no es válido lo que leemos en el relato de la creación, hombre y mujer los creó. No, lo que vale ahora es que no ha sido Dios quien los creó varón o mujer, sino que hasta ahora ha sido la sociedad la que lo ha determinado. Y ahora somos nosotros mismos quienes hemos de decidir sobre esto. Ya no importa lo que Dios crea, cómo Dios crea, no. Ahora lo que importa es que cada uno decida sobre lo que es. Hombre y mujer como realidad de la creación, como naturaleza de la persona humana, ya no existen. El hombre niega su propia naturaleza. Ahora él es solo espíritu y verdad. El cuerpo fuera. Al cuerpo se le da el sentido, el significado, no que Dios le da por su corporeidad, sino el significado que yo le quiera dar. Y continuaba Benedicto XVI diciendo esto: si no existe esa dualidad, varón, mujer, como dato de la creación, entonces tampoco existe la familia como realidad preestablecida por la creación. ¿Cómo va a existir la familia si no hay varón y mujer? Y es que el Evangelio, y esto lo decía Juan Pablo II, el Evangelio es el Evangelio de la familia. Y en este sentido digo que coinciden Juan Pablo II y Benedicto XVI cuando afirmaban que estamos en una etapa decisiva, en la confrontación más grande contra la Iglesia, contra el hombre, contra su dignidad. Si no hay varón ni mujer, entonces tampoco existe la familia como realidad preestablecida por la creación. Esto que dice el Génesis. Y entonces el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso ya no existe. Y si pierde sentido la familia, pierde sentido entonces el puesto de los hijos. Benedicto XVI decía: la prole ha perdido el puesto que hasta ahora le correspondía y la particular dignidad que le es propia. Con el rechazo de estos lazos, mujer, hombre, al desaparecer esto, desaparece papá, mamá, también desaparecen las figuras fundamentales de la existencia humana: padre, madre, el hijo, y decaen las dimensiones esenciales de las experiencias del ser persona humana. Los niños entonces pasan de ser sujeto a ser objeto, donde cada uno tiene derecho, porque como es un objeto, yo tengo derecho sobre ese objeto, y como objeto, pues yo lo puedo adquirir. Y ahí entonces está la fertilización in vitro, como es un objeto, entonces yo también, es horrible hablar así, lo puedo desechar porque es un objeto. Ahí está, por ejemplo, esa secta, los pronatalistas, que no son a favor de la familia, no, sino que es una secta donde se quiere tener hijos para impedir el congelamiento demográfico. Un objeto, no son sujetos, para que sirvan, para que ya no haya ese congelamiento demográfico. En esa secta hice un programa sobre eso. Pertenece, por ejemplo, Elon Musk. Y es que en el año 2020,
Solamente en ese año 2020 se invirtieron 800 millones de dólares en nuevas empresas de tecnología de la fertilidad, donde lo que se quiere es crear bebés genéticamente superiores, que son seleccionados y en función, pues, de, de unos intereses de bienestar económico. Muchos de los de Silicon Valley, muchos de las élites de los de Silicon Valley se encuentran en estos que, que han invertido en estas tecnologías de fertilidad, pero ven la tecnología como una solución natural y el medio para tener hijos, y tienden a promover en la práctica un pronatalismo selectivo, es decir, que haya más bebés, pero de un determinado tipo. Entonces ya en varios países del mundo se enorgullecen porque ya no hay niños con cierto tipo de características. Los eliminan, los eliminan. Repito, en el 2022 se invirtieron solamente en ese año 800 millones de dólares en nuevas empresas de tecnología de fertilidad. Y aquí entonces comienza a vislumbrarse esto de la inteligencia artificial, de las redes sociales, de los desarrollos tecnológicos actuales. Entonces, si hay un decrecimiento en la natalidad, la respuesta es la tecnología. Pero una tecnología que va contra la dignidad del hombre. Una tecnología que busca simplemente unos bebés superiores y se desechan los embriones que no se consideren viables. No sé cuántos embriones hay en estos momentos en los diferentes bancos de embriones en el mundo actual. El objetivo entonces no es salvar a la humanidad del declive demográfico, del invierno demográfico. No, ese no es el objetivo. El objetivo es asegurarse que sus hijos sean los más sanos, los más inteligentes y los mejores. El que tiene plata, entonces puede comprar un niño sano, un niño inteligente, porque tiene acceso a este tipo de tecnología. Y si por los estudios que se hacen resulta que el niño va a tener algún defecto, va a tener algunas características, algunas condiciones, simplemente se desecha. Esto es el antievangelio. Juan Pablo II escribió el Evangelio de la vida. El Evangelio es el Evangelio de la vida, pero aquí se tuerce. Y decía Benedicto XVI, ideologías con máscara humanista, no para el congelamiento demográfico, para el invierno demográfico, pero atrás. ¿Cuál es el discurso que está atrás? ¿Cuál es la filosofía que está atrás? Y Benedicto XVI en ese discurso de Navidad, donde advertía que la ideología de género es un negar la propia naturaleza, es quitarle los derechos al creador, ese discurso a la curia romana en el 2012, pues terminaba diciendo que allí donde la libertad de hacer se convierte en libertad de hacerse uno mismo por uno mismo, se llega necesariamente a negar al creador mismo,
y con ello también el hombre como criatura de Dios, como imagen de Dios, queda finalmente degradado en la esencia de su ser. Ya no es hijo de Dios, es de la tecnología. Se convierte en la libertad de hacerse por uno mismo, se llega necesariamente a negar al Creador. Es una conclusión lógica. Si el Creador es varón, mujer, y esto dado por su corporeidad, pues, y ahora yo digo que no, pues estoy negando al Creador, y yo mismo entonces me hago el Creador. Ya Benedicto XVI lo había dicho de acuerdo a este teólogo, John Huss, que el gran desafío al cual se enfrenta la Iglesia es la ideología de género, que es la rebelión definitiva contra Dios. El Dicasterio para la Doctrina y la Fe publicó una nota sobre la inteligencia artificial, una nota del 28 de enero de este año, 2025, titulada Antiqua et Nova, tomada de unas palabras del Evangelio de San Mateo, con antigua y nueva sabiduría. Antiqua et Nova, antigua y nueva. Es una nota sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. En esta nota, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe afirma que la tecnología ofrece medios eficaces para gestionar, para desarrollar los recursos del planeta, aunque en algunos casos la humanidad cede cada vez más el control de estos recursos a las máquinas. Dentro de algunos círculos de científicos y futuristas se repite un cierto optimismo sobre el potencial de la inteligencia artificial general, una forma hipotética de inteligencia artificial que podría alcanzar o superar a la inteligencia humana, capaz de lograr avances más allá de lo imaginable. Algunos especulan incluso con que la inteligencia artificial sería capaz de alcanzar capacidades sobrehumanas. A medida que la sociedad se aleja del vínculo con lo trascendente, algunos sienten la tentación de recurrir a la inteligencia artificial en busca de sentido o de plenitud, deseos que solo pueden encontrar su verdadera satisfacción en la comunión con Dios. Entonces, el dicasterio está poniendo presente, estamos dándole o generando unas expectativas sobre la inteligencia artificial, un optimismo sobre el potencial de la inteligencia artificial que podría llegar a alcanzar, superar la inteligencia humana, que tendría capacidades sobrehumanas, y pone de presente, a medida que la sociedad se aleja del vínculo con lo trascendente, porque ya no es lo trascendente, sino es la máquina. Y la máquina, ¿por qué? Porque tiene unas capacidades que superan al hombre. Este es el discurso en algunos círculos. La máquina creada por el hombre supera al hombre. Tiene capacidades sobrehumanas. Cuando esos deseos profundos que hay en el corazón del hombre solo pueden encontrar su verdadera satisfacción en la comunión con Dios. Mira que entonces estamos hablando de borrar a Dios. Borrar a Dios. Borrar a Dios de, así como en la nota de
del Observatorio Romana, hablando sobre el nombre de León XIV, la inteligencia artificial grabada en su nombre, pues bueno, nosotros tenemos un nombre grabado en nuestro cuerpo, varón, mujer, pero ahora se borra. Pero hay algo más, y es que se dan pasos gigantes a una velocidad, con una rapidez, se dan pasos gigantes. Ahora es ya que la máquina, que la tecnología cree bebés de acuerdo a especificaciones que se le quieran dar. Y lo trascendente, la comunión con Dios, queda oscurecida. Que hay problemas demográficos. La solución no está en la unión del hombre y la mujer. No, porque es que eso se niega. La solución está en la tecnología. Chao Dios. Hasta luego, el plan de la familia y la degradación del hombre. Y continúa la nota del dicasterio. Y esta nota la pueden consultar por internet. Repito, la nota del dicasterio para la doctrina y la fe del 28 de enero del 2025, titulada Antiqua et Nova. Continúa diciendo esta nota: la presunción de sustituir a Dios con una obra de las propias manos es idolatría. Es el primer mandamiento. La inteligencia artificial puede ser incluso más seductora que los ídolos tradicionales. De hecho, a diferencia de esos ídolos tradicionales que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, que la Sagrada Escritura los describe, por ejemplo, en el Salmo 115, la inteligencia artificial puede hablar, o al menos da la ilusión de hacerlo, y te puede dar ánimo, y te puede generar fotos bonitas, y te puede crear música relajante y estimulante. Hay que recordar que la inteligencia artificial no es más que un pálido reflejo de la humanidad, ya que ha sido producida por mentes humanas, entrenada a partir de material producido por seres humanos, predispuesta a estímulos humanos y sostenida por el trabajo humano. Pero esto parece que se borra. Por eso digo la degradación del hombre. El trabajo humano, no, ya no. Y voy a hablar sobre esto en un momento. Continúa la nota del dicasterio. No puede tener muchas de las capacidades que son específicas de la vida humana. La inteligencia artificial no puede tener esas capacidades que son específicas de la vida humana. De ahí que al buscar en la inteligencia artificial un otro, y ese otro con O mayúscula, un Dios más grande con quien compartir la propia existencia y responsabilidad, la humanidad corre el riesgo de crear un sustituto de Dios. No es la inteligencia artificial quien es divinizada y adorada, sino el ser humano, para convertirse de este modo en esclavo de su propia obra. El ser humano que ha creado la inteligencia artificial que es obra del ser humano, ahora el ser humano cae esclavo de su obra. Terrible. Terrible. Es degradar al hombre en su ser. Es que hace poco escuché unas declaraciones de Elon Musk,
que realmente son inquietantes. Elon Musk afirma que en 10 años, es un periodo de tiempo que él da, en 10 años, la inteligencia artificial hará obsoleto el trabajo y podrá erradicar la pobreza mundial. ¡Wow! Hará obsoleto el trabajo. ¿El trabajo de quién? De los hombres. El trabajo que creó la inteligencia artificial. Entonces, según Elon Musk, la inteligencia artificial superó el trabajo del hombre. Y podrá erradicar la pobreza mundial. ¡Wow! Idolatría. Ideologías con rostro humanista. Y hay un sector muy vasto de la población que se está rindiendo ante estos nuevos ídolos. Estas declaraciones de Elon Musk, él las dio en una visita de la delegación de Arabia Saudita a Estados Unidos. Una visita que los árabes, la Arabia Saudita, hizo a Estados Unidos para el Foro de Inversión Estados Unidos, Arabia Saudita 2025. Y Elon Musk decía, no podemos hablar de robots sin mencionar la inteligencia artificial. Es la única manera de que todos tengan acceso a una vida cómoda. Ahí está el veneno. Es la única manera de que todos tengan acceso a una vida cómoda. ¿Y quién no quiere eso? En una sociedad como la de hoy. Y él dice, en un futuro el trabajo será opcional y no una obligación. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Imagínate tú, te están diciendo una vida cómoda. El trabajo será opcional, no una obligación. Pero te están vendiendo veneno. Benedicto XVI le decía a unos peregrinos alemanes, les recordaba, no fueron llamados para la comodidad, fueron llamados para la grandeza. Y el trabajo opcional. Juan Pablo II escribió una encíclica el 14 de septiembre de 1981, dedicada al trabajo, titulada Labores Exercens, una encíclica sobre el trabajo humano. Y en el numeral 4 de esa encíclica, Juan Pablo II dice lo siguiente: la Iglesia está convencida de que el trabajo constituye una dimensión fundamental de la existencia del hombre en la tierra. Es que se nos ha quitado el cuerpo. El cuerpo se vacía. Ya no es varón, ya no es mujer. La ideología de género. Y ahora se nos quita hasta el espíritu, el trabajo, la dimensión del trabajo, que es una dimensión fundamental de la existencia del hombre en la tierra. Juan Pablo II, numeral 4 de la encíclica sobre el trabajo, Labores Exercens. Y continúa Juan Pablo II en este numeral 4 de esa encíclica diciendo, el hombre es la imagen de Dios, entre otros motivos,
por el mandato recibido de su Creador de someter y dominar la tierra. Ya ese mandato fuera. Cada vez el eclipse de Dios. El eclipse de Dios en el cuerpo. El eclipse de Dios en la familia. Y ahora el eclipse de Dios en el trabajo. En la realización de este mandato, en el mandato de trabajar, el hombre, y dice Juan Pablo II, todo ser humano, refleja la acción misma del creador del universo. Imagínate la dignidad del trabajo. Es que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Hombre y mujer los creó. Cuando trabajas, cuando trabajamos, reflejamos la acción misma del Creador. Esto es muy grande. Es que Dios nos dice cosas muy grandes sobre lo que es el hombre. Pero estos genios ahora se me olvidó, entre comillas, estos genios entre comillas, te están desposeyendo de todo. Y que acabará la pobreza mundial, pero es que te han empobrecido. Te quitaron todo. Ya no eres tú el que lo haces, una máquina que ha sido hecha por el trabajo del hombre. Y te quitan a ti, no, ya el trabajo no es necesario. Por eso son desafíos para el mundo de hoy. Algo que me parece interesante es, por ejemplo, con los robots, porque este Elon Musk dice que no podemos hablar de robots sin mencionar la inteligencia artificial. Es la única manera de que todos tengan acceso a una vida cómoda. Los robots, pues, varón y mujer en los robots, no. Entonces, referencia a padre, a madre, a nada, a familia, ninguna. No hay una referencia. El matrimonio, los esposos que se han casado por el sacramento del matrimonio, están llamados a manifestar esa imagen de Dios uno y trino, esa imagen de Dios que es comunión de amor. Pero con robots, ¿qué van a ver? ¿Qué vamos a ver? ¿Cuál va a ser la referencia que vamos a ver? ¿En dónde vamos a encontrar esa referencia de Dios amor? Ya no hay varón, ya no hay mujer, ya no hay familia, hay robots. Benedicto XVI, en ese discurso de la Navidad del 2012, hablaba de eso. Desaparecen las figuras fundamentales de la existencia humana. El padre, la madre, el hijo. Y esto es realmente contradictorio. Es que Elon Musk ha dicho que lucha contra la ideología de género, porque esta ideología le acabó la vida a uno de sus hijos. Pero Elon Musk con su ideología está acabando y está fomentando la ideología que quiere acabar. Hay un profesor, psicólogo social, que es profesor de liderazgo, una clase que se llama liderazgo, ética en las... Es un profesor de una clase que se llama liderazgo ética. Y esto en la Escuela de Negocios de Stern en la Universidad de Nueva York.
Jonathan Haidt. Él ha escrito un libro eh, publicado creo que en el 2024, es un libro reciente, La generación ansiosa. Y él habla de cómo afectan las redes sociales a los jóvenes. Allí presenta una serie de estadísticas, de cuadros, y menciona algo que realmente hay que poner mucha atención, y es que ha aumentado el número de depresión, de ansiedad, de enfermedades mentales en los jóvenes, en la generación Z, más o menos del 2010 para acá. Y él dice que las redes sociales son una causa, es una relación causal entre las redes sociales y el aumento de estos trastornos eh, de ansiedad, de depresión, trastornos mentales que se están presentando en los jóvenes. Asimismo, él presenta que en las mujeres es más pronunciado, los índices son más altos en lo que se refiere a trastornos mentales, a depresión, ansiedad. Algo interesante que él menciona es que con los varones se da un caso, y es que él dice, nadie sabe exactamente qué es lo que está pasando con los muchachos hoy día. Con las mujeres hay como un periodo de tiempo entre 2010 2015 que comienza a crecer la tasa de depresión, de ansiedad, trastornos psicológicos. Hay un periodo fijo, se puede decir, ahí comenzó. Con los hombres, él dice, hay algo estructural que viene, menciona él, en los Estados Unidos desde, por ejemplo, 1970, cuando comienza a restarle valor a la fuerza física. Hay un libro que él cita que se llama en inglés The End of Men, el final de los hombres. Y él dice que lo que ahora exige la economía es todo un conjunto distinto de habilidades. Se necesita inteligencia, capacidad para permanecer quieto, concentrado, para comunicarse abiertamente y ser capaces de escuchar a las personas y operar en un lugar de trabajo mucho más variable que antes. Y él dice, estas son cosas que las mujeres hacen sumamente bien. Estar en un lugar sentadas, capaces de escuchar a las personas, comunicarse abiertamente. Porque una de las diferencias entre los varones y las mujeres es que las mujeres buscan la relación interpersonal, la comunicación interpersonal. El varón busca más es las cosas. Entonces, una razón dice, hoy día se restó valor a la fuerza física. Una segunda causa de este cambio en los varones, un sistema educativo que premia la capacidad de permanecer quieto y de escuchar. En alguna ocasión vi que como en los colegios hoy día, el niño malo, el niño de problemas, es el que hace cosas de niño, es el que juega la guerra contra el otro, se echa arenazos, se echa baldes de arena, se ensucia. Ese es el niño de problemas, porque llegó sucio, porque se echó arena, porque estuvo peleando con el amigo. Y el niño bueno es el que llega sin mancharse, sin... No, pero es que eh, son diferentes.
son diferentes. Hoy día se premia al varón por hacer las cosas en las cuales las mujeres lo hacen sumamente bien, permanecer quietas, escuchar. Una tercera razón que él da, la menor disponibilidad de modelos de conducta masculinos positivos. Yo me pregunto, si esto está ocasionando hoy día esta crisis en los muchachos, ¿cómo será la crisis que produzca en una sociedad donde, de acuerdo a sus ideólogos, como Elon Musk, va a ser todo gobernado por robots? Hay un caso que Jonathan Haidt en su libro La generación ansiosa recoge. Es realmente alarmante de un muchacho que se llama Lucas. Y Lucas, que él, esto lo recoge de la revista New York, y Lucas, que era de Carolina del Norte, padeció ansiedad y él eh, encontró un mundo en las redes sociales lo suficientemente vívido para evitar la inanización de su cerebro. Entonces veía videos, veía películas, jugaba. 10 años después, sigue jugando a videojuegos y navega por la web toda la noche. Duerme durante todo el día. Lucas explica que no se avergüenza de su estilo de vida. De hecho, dice que está orgulloso de él y que lo compara con la vida laboral de otros hombres jóvenes que dejan que sus jefes les digan lo que tienen que hacer. Su habitación es lo contrario de una cárcel, es lo que dice Lucas, es la libertad. Aquí no hay nadie excepto yo. Puedo hacer lo que sea y cuando sea, salir es una cárcel, pero esta habitación es la claridad. Y esto porque tiene las redes sociales que dan acceso a una simulación convincente de muchos placeres del mundo real. Conexión social, juegos, aprendizaje, sexo, sin necesidad de afrontar sus ansiedades y la incómoda incertidumbre de la vida real. Terrible. Encerrado en su habitación, sin contacto con nadie, durmiendo todo el día, despierto toda la noche. Y ahora cuando entren los robots, las generaciones de hoy día se consideran sin amigos íntimos, solos, así se describe, que su vida no tiene ningún sentido ni rumbo. Cuando se les da una frase como estás llamado para hacer grandes cosas, las generaciones contemporáneas no creen que esa frase sea para ellos. Solos, sin amigos íntimos, consideran que su vida no tiene ningún sentido, ningún rumbo. Son desafíos para la dignidad del hombre. Ahora, ¿qué respuesta hay ante esto? Es increíble. Los ángeles, y de manera especial, el ángel de la guarda. En el libro de Tobías aparece San Rafael Arcángel, que es las tareas que el ángel de la guarda hace. No son robots, pero están contigo siempre.
que no te llevan a una máquina, sino que te llevan a lo trascendente, que no te dicen lo que quieres escuchar, sino que te dicen lo que tienes que oír. Que no te dicen cosas del algoritmo, sino que te dicen la verdad, que es Dios. Y allí, en el libro de Tobías, mira cómo es la pedagogía del ángel. Allá en ese libro donde se nos describe que San Rafael va con Tobías. Y hay una muchacha que se llama Sara que ha querido quitarse la vida. Un varón, una mujer. Pero San Rafael inicia el viaje con el varón. No lo deja en su casa, no lo deja ahí quieto, como hoy día se quiere y se premia, no. Y entonces comienzan una travesía y le manda a cazar pescados, le manda a pescar, le enseña los secretos de la naturaleza, le enseña, por ejemplo, el, que el corazón y el hígado del pez sirven para alejar los demonios, que la hiel sirve para curar la ceguera. ¿Qué está haciendo San Rafael? Está teniendo en cuenta la psicología del varón. No le dice, siéntate aquí que no te vaya a pasar nada, no te metas al río porque te puedes resfriar, cuidado con el pez, no lo pesques, no. Se metan al río, pescan el pescado, abren el pescado, sacan el corazón, el hígado, la hiel. Lo manda a luchar contra el demonio. Allí se presenta que el ángel de la guarda está cercano, es personal, pronto para ayudarte y práctico. No necesitas recargarlo, no necesitas darle instrucciones, no. Y es para ti, te conoce a ti, es personalizado. ¿Qué diferente sería si en lugar de estar promoviendo robots, estuviéramos promoviendo al ángel de la guarda? Qué diferente sería. Y es que ante estos desafíos, ¿cómo no pensar en compañeros cuando la generación actual, cuando tus hijos probablemente estén sintiéndose solos, sin amigos íntimos? ¿Cómo no vas a pensar en un amigo cercano, personal, que lo lleve al bien, que es el ángel de la guarda? Y allí, con el hombre, hace esa travesía. Y llega Sara, que es con la cual Tobías se va a casar. Y las mujeres, que he dicho, están más llamadas a las relaciones interpersonales, le muestra al esposo. Ese deseo de Sara de realmente, por hablarlo en este lenguaje, conectar íntimamente con alguien, se va a llevar a cabo porque el ángel se lo presentó, se lo llevó, le lleva a Tobías. En las mujeres hay aspectos que influyen mucho. Por ejemplo, esto lo tomo de este libro de Jonathan Haidt. Hay una cosa que se llama el sociómetro. Él dice, es el calibrador interno respecto a los demás. Cómo yo estoy en la sociedad, y esto influye mucho en las mujeres. Sara, esta mujer del libro de Tobías, tendría este sociómetro por los suelos. El demonio le había matado 7 esposos.
lo tendría por los suelos. Y hay otro aspecto que influye mucho más en las mujeres que en nosotros los hombres, que es el perfeccionismo. Sara habría fracasado, no podía pasar de la primera noche. Pues bueno, Sara llega San Rafael con Tobías. Le muestra, le muestra a Sara, le muestra a Tobías. Y le enseñó San Rafael una oración a Tobías que la debía hacer antes de unirse a Sara, donde la llama hermana. Y allí ese deseo de comunicación íntima, interpersonal, Sara lo vio realizado y se une a Tobías. Y dice el libro de Tobías, y se levantó a orar. Esta mujer que perfectamente podría estar en el suelo por ser una fracasada, por no dar la medida, se levantó a orar. Es el compañero que ella había buscado. Ya no hay más soledad ni para Tobías ni para Sara. El ángel lleva al varón a unirse a la mujer y en familia. Porque es que cuando la mujer florece cuando el hombre no trastabillea. Cuando el hombre trastabillea, porque por estas causas que he dicho, porque ya no se valora el esfuerzo físico en el sistema educativo, les premian es asumir conductas que les cuesta a los varones. Trastabillean, ya no encuentran modelos masculinos positivos, trastabillea el hombre hoy día. Cuando el hombre trastabillea, pues es muy difícil que la mujer florezca. Pero cuando el hombre florece, cuando el hombre no trastabillea, la mujer florece. Juan 23, el Papa Bueno, él decía que era necesario hablarle a los hijos de que no están solos. Y eso lo decía en la década de los 60. Es que son profetas estos papas que hemos tenido. Benedicto XVI, hablando de la ideología de género, Karol Wojtyla, futuro Juan Pablo II, hablando de esta batalla entre el evangelio y el antievangelio, entre la iglesia y la antiiglesia. Juan 23 en 1960, en la década de los 60, hablándole a los papás, díganle a sus hijos que nunca están solos. Y él le hablaba en Italia, no sé cómo les dice, no recuerdo ahora. El 9 de marzo del 61 le hablaba a los que dirigían una especie de camioncitos que proyectaban cine en los diferentes pueblos italianos. Él decía lo siguiente: en torno a los peligros de la carretera, señalemos, conforme a la doctrina de la Iglesia, una protección celestial segura y valiosísima, que representa uno de los puntos más esplendentes de la enseñanza cristiana: la intervención de las falanges angélicas creadas por Dios para su servicio y enviadas por la Santísima Trinidad para proteger a la Iglesia y a sus hijos de todo el mundo. A ellos fue confiada la misión de guiar nuestros pasos. En torno a los peligros de esta carretera, de estos tiempos que estamos viviendo, que estamos transitando, señalemos la intervención de las falanges angélicas. Ellos guían nuestros pasos para que tengamos una unión con lo trascendente, para que tengamos una comunión con Dios, para que encontremos amigos íntimos,
no nos sintamos solos y encontremos que nuestra vida tiene sentido y estamos llamados a grandes cosas. El gran llamado, la santidad, la unión con Dios, que nos hagan descubrir que en nuestro trabajo cooperamos con Dios, colaboramos con Él y somos imagen de Él con nuestro trabajo. Mis hermanos, yo creo que es tiempo de los ángeles. Es tiempo de invocar a los ángeles, de hablar de los ángeles. Es tiempo de unirnos a los ángeles, porque lo contrario, nos vamos a unir con robots. Que Dios los bendiga.